porque si había algo que nos quedaba pendiente, aún después de mostrar cómo el zodíaco ha sido utilizado por el Vaticano, nos vamos a dar cuenta ahora de que en el Vaticano sí que se ha utilizado zodíaco, pero se han utilizado también una serie de conocimientos de los cuales muchísimos seres humanos no hemos tenido ni idea. Vamos a ver precisamente ahora Orión en el Vaticano y el arte. Creo que esto tampoco puede dejar absolutamente indiferente a nadie. Aquí tenéis, antes os hemos hablado de Daniel Wilton. Pues este señor ha extraído también más paralelismos entre la constelación de Orión y otros lugares, no solo en Egipto en concreto. Y ha estado indagando y ha encontrado algo que aquí lo veis explicado en inglés, pero primero mirad esta imagen. ¿Todos recordáis el cuadro, bueno, el fresco de la Capilla Sixtina de la Creación, pintado por Michelangelo Buonarroti? Y miremos la parte de Dios. ¿Sabéis? Curiosamente, yo para mi gimnasio, cuando tenía mi gimnasio, había elegido la creación del hombre y le había puesto al gimnasio Orígenes, porque era intentar dar que entrara en el concepto en las personas que lo necesario era volver a nuestros orígenes. ¿Y cuáles eran nuestros orígenes? Pues la perfección. Adán, ser creado perfecto físicamente, pero solo físicamente no, sino mentalmente y, cómo no, espiritualmente. Pues bien, yo siempre, cuando había cogido como un poco el logotipo del gimnasio, la figura de Adán y esa mano que le da la vida, esa conexión, evidentemente no había querido incluir la parte de Dios, porque no hemos de hacer representaciones de la divinidad. Pero, ¿sabéis? Siempre me había dado vueltas en la cabeza por qué esta extraña forma que envuelve a Dios como en esta capa, por decirlo de algún modo, rodeado con estos otros seres celestiales y quizás una mujer, sería la futura Eva, no lo sé, de esto se especula mucho, pero ¿por qué tenía esta extraña forma, esta capa donde estaba Dios? ¿Y por qué Dios estaba tan puesto en horizontal? Pues bien, la respuesta ahora ya se sabe. Y mirad cómo la comparativa entre la constelación de Orión, su forma, y donde está puesto este Dios pintado por Michelangelo, nos damos cuenta que hay una extraña relación. Mirad más. Vamos a ver precisamente ¿de qué habla este señor en sus libros y en sus ponencias? Él nos dice, hay un misterio asociado con la constelación de Orión, se encuentra en las culturas indígenas de todo el mundo que se remonta al antiguo Egipto. Si uno hace la investigación, se darán cuenta que Dios se asocia repetidamente a la nebulosa de Orión. Este libro se embarca en un viaje que desafía nuestra propia realidad, la física moderna, como la teoría de la relatividad, y la naturaleza de la realidad a través del descubrimiento de la sala de los archivos que se encuentra dentro de la constelación de Orión. He consultado los datos de las culturas de todo el mundo, incluyendo el libro egipcio de los muertos, los textos de las pirámides, la Santa Biblia, Maya Popol Vuh, Corpus Hermeticum, el Kybalión, dibujos alquímicos de los maestros como Atanasio Kircher, Teosofía, Gnosis y otros materiales de interés para seguir el rastro. En lugar de depender de la teoría presentada en forma matemática, este libro proporciona la gnosis a través del medio de los datos de arte geográfica. Uno no necesita tener una licenciatura en matemáticas o entender las complejidades de la física cuántica para capturar la esencia del conocimiento contenido en este libro. Bien, eso es verdad. Cuando veis las imágenes que este señor presenta, no es el único, ya veréis, sorprenden, pero cuadran mucho con lo que estamos viendo hasta aquí. Sí que es cierto que este señor, vais a ver que incluso llega a hablar de un personaje del adventismo sumamente conocido. También lo vamos a mostrar. Pero tened claro una cuestión.
él parece ser que no hace para nada la diferencia que nosotros le estamos dando a esta cuestión de los que son los plagios de Satanás. Y más o menos parece ser que lo engloba todo con una serie de conceptos de la teosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de la gnosis. Salvando esto, que ya es muchísimo a salvar, cojamos, una vez más, el texto del apóstol Pablo de examinarlo todo y retener lo bueno. Y haciendo caso de lo que dice el apóstol Pablo, una vez más, vamos a hacer ello. Sigue diciendo él: sea testigo de la nebulosa de Orión, oculta en altares y en los famosos frescos de maestros como Miguel Ángel, ya a principios del año 1500, o de los años 1500. Descubra el famoso fresco que representa la constelación de Orión en la bóveda principal de la iglesia madre de los jesuitas. Pues también, mirad qué cosas, qué conceptos y qué misteriosos conceptos de sabiduría ya tenían los jesuitas. Qué cositas le debieron revelar al famoso Ignacio de Loyola, tan santo él. ¿Quién se lo reveló? Dios. Mirad que todo lo que estamos mostrando, evidentemente, no eran revelaciones directas de Dios al pueblo, sino que eran revelaciones de la gente que provenía del lado oscuro. ¿Y quién se las daba? Evidentemente no se las daba Dios. ¿Quién se las daba? Pues alguien que estuvo al lado de Dios como su máximo asistente, que fue creado el ángel más excelso de todos, con más capacidad, el magnífico entre todos, pero que después se reveló. ¿Qué cantidad de sabiduría y del hacer de las cosas de Dios debería saber este ángel, Satanás, que pudo llegar a transmitir al ser humano para confundirlo en su adoración, creyendo que adoraban al auténtico Dios, al dador de la vida y de la eternidad, y todos estos calificativos se los estaba pasando a él? Evidentemente esto iba complementado con unas formas de hacer que distaban mucho de la forma de hacer que Dios le dijo a su pueblo, pero el engaño estaba montado a la perfección. Sigue diciendo: descubra el verdadero origen del disco alado y dónde los antiguos derivaban su simbolismo. Sepa por qué Hermes Trismegisto declaró la imagen del cielo en Egipto. Ver prueba de la sala de los archivos y de la nebulosa de Orión en un juego reciente desarrollado en Egipto. Redescubrir el conocimiento místico descubierto después de miles de años, dice él. Aprenda la conexión del hombre con la nebulosa de Orión y su asociación, atención a esto, porque es lo que próximamente vais a ver, y su asociación, la nebulosa de Orión, ¿con qué? A la conciencia. ¿A la conciencia? ¿Qué tiene que ver la nebulosa de Orión con la conciencia? Pues estáos atentos, porque en breve lo vais a ver. Sepa por qué la nebulosa de Orión es el código maestro. Bien, creo que es fundamental saber que realmente la nebulosa de Orión es el código maestro, y esto no son bromas. Y sabéis, nosotros lo estamos viendo, que es un código maestro utilizado por el diablo, pero que evidentemente es un código maestro plagiado y derivado hacia su sector, porque es el código maestro de Dios. Y veremos qué profundidad hay en todo lo que se va a exponer. No solo lo que vais a ver hoy, sino lo que viene después en la próxima conferencia, si Dios quiere. Mirad, aquí tenemos a otro pintor, Domeiclino, que hizo también su cuadro sobre la creación de Adán y Eva. ¿No veis nada extraño? ¿O algo que os recuerde a otra creación hecha en ese caso por Michelangelo, perdón. vaya mezcla entre catalán, italiano, español. Mirad una vez más cómo está dispuesto Dios en este cuadro y cómo está dispuesta su capa, o lo que parece ser la capa que los envuelve a todos, ¿no? Sí, ¿puedes hacer comentarios? Por favor, Ángel, te lo voy a agradecer. No, que es interesante ver también la forma de ojo que cogería la capa, con una parte central quizás
sí, la parte central más grisácea, que tiene un círculo gris, que sería como el centro del iris del ojo. Es interesante. Donde apoya su mano, ¿no? Sí, donde apoya su mano Un izquierda. apoyo, ¿eh? Sí, luego vemos que la postura de la mano de Dios cambia en dirección hacia el ser humano. No vamos a analizar nada más de este cuadro, sencillamente para sorprendernos, os lo he puesto, para que veáis que no solo fue Miguel Ángel el que pintó algo así, alguien más sabía de estos conceptos. Y curiosamente ya veis que van muy relacionados con gente del mundo del arte. Y que muchas veces el arte ha sido básico precisamente ¿en qué? Pues en cuestiones secretas, en cuestiones enigmáticas, que allí se han plasmado y que muchísimas personas no nos dábamos ni cuenta si no estábamos iniciados en esa cuestión. Y aparte que el arte era la televisión de entonces. Es la manera de conquistar la puerta dimensional de la vista. O sea que contemplaban cuadros en ese momento. Por tanto, recordemos una vez más cómo esas puertas que se nos abren, en estos casos eran visuales, y que ya sabe Satanás cómo funciona, ¿no? Sabe cómo adentrarse, sabe cómo transmitirnos algo. ¿Lo sabe hacer Dios? Satanás también, claro. Y además tengamos presente que siempre, o normalmente, muchos, en este caso frescos o pinturas, tienen unas simbologías escondidas que transmiten unos mensajes. Una vez más, quizás ahora os he de remitir a esas primeras conferencias del año 2006, cuando hablábamos del significado del obelisco, del círculo alrededor del obelisco y tantas otras cosas que aparecían en logias masónicas y demás, que si no sabes lo que hay allí, tú lo estás viendo y no terminas de percibirlo, pero se te está dando un mensaje que queda en ti. Y que de allí ellos extraían ciertos conocimientos y ciertos poderes. Sigamos avanzando, porque aquí tenemos el otro cuadro, no cuadro, sino fresco, el de la creación de Miguel Ángel. Y mirad una vez más la composición. Sigamos y miremos también qué aparece en esta página, las 7 pinturas famosas con códigos ocultos. Y no os voy a hablar de Leonardo da Vinci, no os lo voy a poner aquí, que ya sabéis que de él hemos hablado otras veces, que también ya sabéis que iba por los mismos derroteros. Pero mirad qué aparece en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Una vez más, una serie de conocimientos plasmados en distintas formas, ocultos en distintas formas, en este caso de cuerpo humano. Ya veis que hay bastantes cosas, lo podéis ver en las letras, y que pasan desapercibidos para muchas de las personas que pueden mirar sus frescos. ¿Sabéis? Miguel Ángel tenía un gran conocimiento, evidentemente, del cuerpo humano. Hizo muchas disecciones también, como era tan habitual en muchos pintores de antaño, ¿no? Y conocían muy bien cómo funcionaba el cuerpo humano, al menos anatómicamente, y después lo sabían plasmar, pero además, para ellos, recordemos que muchas cuestiones u órganos del cuerpo humano tenían ciertos simbolismos también, con una serie de conocimientos que querían decir ciertas cosas, y que implicaban algo en el cuerpo humano también, y por tanto en la mente del ser humano. De esto aún veremos más cosas. Mirad aquí, nos dice, otra obra de arte que ha causado polémica con los códigos que le han sido descubiertos es la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. En ella se han encontrado ilustraciones del cuerpo humano que han sido escondidas tras diferentes mensajes religiosos. Los médicos en neuroanatomía, Ian Sack y Rafael Tamargo, han logrado descifrar ilustraciones perfectas de la anatomía humana, como en la separación de la luz de la oscuridad, donde reconocieron que formando la garganta de Dios se encuentra la médula espinal y el tallo del cerebro humano. ¿Qué es lo que habéis visto aquí? Médula espinal y ¿qué? Tallo del cerebro humano. Y diréis, bueno, ¿y qué? Mira, le hizo gracia a Miguel Ángel hacer esto, ¿no?
Pues ahora vais a ver si era solo una gracia de un señor que era pintor o había algo más. Ahora vamos a ver una comparativa entre el ojo que todo lo ve, ya sabéis, el famoso ojo de Horus, ojo de Ra, etcétera, etcétera, con el cerebro. ¿Cómo con el cerebro? ¿Qué tiene que ver ese famoso ojito con esa forma que tantas veces hemos visto en todas estas conferencias? Con el cerebro. Pero con una parte bastante concreta además del cerebro. Hipotálamo, glándula pineal. Y como os pongo abajo, referencia a las conferencias de Ángel. Y me diréis, bueno, ¿y esto qué es? Propaganda pura y absoluta, sí. Sí, porque, sabéis, nuestro compañero Ángel estuvo dando una serie de temas referentes y describiendo muy bien todo el proceso de la mente, del hipotálamo, la glándula pineal, etcétera, y cómo tanto Dios como Satanás trabajan por ese lugar. Pero además con una serie de detalles buenísimos, excelentes, que vale la pena que veáis. En nuestro blog los vais a encontrar en un apartado donde precisamente veréis que tiene que ver con, bajo un subtítulo de la mente, o cuerpo y mente, algo así, ¿no? Si no recuerdo mal. Mens Santa in corpore santo. Vale, ya lo habéis oído. Y luego la conferencia de transformación, allí también hablamos de esto. ¿En la conferencia? Transformación. Y queda una pendiente. Pero bueno, Dios dirá cuándo. Pues los que ya las habéis visto, esas temáticas, aún vais a entender mucho mejor lo que vais a ver ahora. Si no, una vez que hayáis visto esto, os recomiendo que no demoréis mucho en ver toda esa temática que él presentó, porque veréis qué tremendo complemento a todo lo que veréis hoy aquí. Mirad una vez más qué aparecía en esta página, la creación de Adán. ¿Y no veis nada de extraño o de sorprendente en esto? ¿No veis un paralelismo acaso? Ya veis un corte del cerebro con la parte del cuadro de la creación donde se ve Dios y esa capa. Pero además una serie de elementos. Mirad lo que aquí nos pone. Cabe destacar que los conocimientos anatómicos de Miguel Ángel surgen de cuando disecaba cadáveres en los cementerios de la Iglesia. Incluso algunos aseguran que lo que hizo fue referirse a la lucha entre la ciencia y la religión. Anudado a esto, científicos han encontrado referencias al riñón en otras partes de la capilla, lo que relacionan con el padecimiento de piedras en el riñón que el pintor tenía. Bueno, también hay otras explicaciones al respecto que pueden ser bastante largas de explicar aquí, porque ya os he dicho antes que los órganos del cuerpo tienen una cierta correspondencia con cuestiones mentales y con relaciones también a veces esotéricas para el mundo oculto, ¿no? Por tanto, yo no voy a entrar ahora en todo esto porque lo que nos va bien para el tema es todo esto precisamente, que aquí veis. Además, en la creación de Adán se puede ver un cerebro humano representado con las figuras que contiene la nube, donde se distingue la glándula pineal, que está en la parte del cerebro. ¿Lo puedes decir tú mismo, Ángel, por favor? ¿Puedes ver algo desde aquí? O sea, vendría a estar... es que yo lo marco, pero aquí no lo vais a ver. Bueno, en la grabación del vídeo esto no va a quedar. ¿Lo puedes describir viendo el cerebro tal como vemos la imagen nosotros? ¿Dónde estaría? Más o menos quedaría justo debajo del centro de la imagen de la izquierda. Esa glandulita pequeña que hay debajo de la parte central del dibujo. Es que, claro, sin nombres ni nada es difícil. Pero en el dibujo de la izquierda, justo en el centro, hay como una especie de redondita en el centro. Pues justo debajo hay una glándula pequeña y esa glándula está encima de un trono, que luego veremos más adelante, quizás, no sé si saldrá hoy, sí. Detalle de la glándula. Bien, pues ahora vamos a verlo en distintas imágenes, una sobreposición de lo que sería ese famoso ojo, que todo lo ve, puesto precisamente sobre ese corte meridional de la mitad del cerebro. No sé si os estáis ubicando bien,
Por un lado, vemos abajo lo que son las pirámides y lo que sería el reflejo en el mismísimo cerebro de este ojo que todo lo ve. Si no lo veis aún suficientemente bien, mirad cómo dentro de lo que es el ojo, no en la pupila del ojo, sino entre el espacio que va hacia el lagrimal o el párpado, por decirlo de algún modo, en el lateral izquierdo, aparece también una calavera con una columna vertebral. Bien, todo esto ahora lo vais a ver más desglosado aún, porque ahora al verlo así alguno dirá, yo aquí no entiendo nada. Pues vamos por partes. ¿Veis que también señala que en el centro de esta calavera hay una lucecita blanca que destaca, ¿no? Un punto blanco, que luego aquí indica qué es? Pues bien, vamos a verlo con más detenimiento. Aquí vemos el mismo ojo sobrepuesto sobre la nebulosa de Orión. Y por si fuera poco, vamos a ver más esas extrañas correspondencias. Y ahora también, mezclándolo con el cerebro. Tenemos aquí la constelación de Orión, el ojo famoso y la parte del cerebro. ¿Estáis viendo algo en la forma también cómo está dispuesto el ojo, como encima de una repisa? Vamos a ver más aún. Aquí tenéis la cuestión de simbologías utilizadas por el mundo oculto, donde ya sabéis que también los árboles tienen mucha significación, y podríamos hablar de las acacias, el árbol de la vida, que tanto es usado también en masonería y demás. Mirad la imagen de la izquierda, digamos que hay aquí el señor egipcio con el árbol por detrás, la parte del medio, el ojo, con la disposición puesto encima de una plataforma, como os dais cuenta, con un soporte en medio y un ángulo, ¿lo veis bien? Y a la derecha una sobreposición de lo mismo. Todo esto mezclado con lo que podría ser este árbol en forma de cabeza humana. Pero vamos a ver más. Aquí tenéis este ojo de Ra, sobrepuesto sobre lo que sería la cabeza, en calavera en este caso, y la columna vertebral. Justo ubicado así. En medio veis también unos detalles de cómo está firmado y este ojo, y ahora vamos a ver más aún correspondencias al respecto. No sé si os dais cuenta cómo encaja en lo que sería la parte del cerebro, ¿no? Y cómo está bien afincado ese ojo allí. Miradlo aquí en esta otra perspectiva, en esta otra fotografía o dibujo o ilustración. No sé si estáis percibiendo ya algunos detalles más de cómo está el cerebro, esa glándula pineal. Vamos a ver aún más sobreposiciones. Ya lo veis, ahora también se mezcla aquí el cuadro de la creación, la constelación, todo justo en ese espacio. Y aquí vemos una disección, donde nos damos cuenta de cómo ese ojo cuadra precisamente con esta parte central del cerebro un poco desplazada, con esas famosas glándulas. Y aún vamos a ver más. Aquí hay todo un corte donde, bueno, no sé si percatáis esas formas tan parecidas entre una cosa y otra. Pero mirad ahora qué aparece aquí. Por un lado nos damos cuenta de cómo es el cerebro, la cabeza, en general, ¿no? En esa calavera. Pero me gustaría que os fijaseis también en la parte del córtex que hay a la izquierda, abajo, de este cerebro, este corte, donde podemos ver precisamente cada cosa, cómo está dispuesto todo en el cerebro y en la parte que a nosotros nos interesa. Pero ahora yo voy a remitiros precisamente al texto
de Génesis 32, versículo 30, donde nos dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y Peniel significa el rostro de Dios. ¿Peniel? Pues, ¿no recuerda a Pineal? ¿Peniel? ¿Pineal? ¿Cara de Dios? Por tanto, la cara de Dios, ¿por dónde habla Dios? ¿Por los codos? Cuando una persona habla mucho, ¿se te habla por los codos? No, evidentemente no. ¿Por dónde habla? Por la cara. ¿Y dónde está ese reflejo de la cara de Dios en el ser humano? ¿Por dónde nos habla Dios en nuestro cuerpo humano? Pues a través de esa glándula pineal. Peniel, cara a cara con Dios. En fin, si esto no es suficiente, podemos aún buscar más cosas. Y haciendo valer algo que no estáis viendo en imagen, un atlas completo de la Biblia de Charles Pfeiffer, entramos en un apartado donde habla de Penuel o Peniel y cita precisamente Génesis 32 del 22 al 32. Y nos dice: en un punto solitario en la ribera septentrional del Jaboc, que es un pequeño río, Jacob tuvo su encuentro misterioso con el ángel que le dejó cojo y le dio una bendición. ¿Quién era ese ángel? Era Jesús mismo, el ángel de Jehová. Por tanto, ¿se encontró con quién? Cara a cara con Dios. Por eso el nombre de Peniel, el rostro de Dios. No puede localizarse con certeza, dicen, pero estaba en las proximidades de Sucot, al este del Jordán. Y ahora mirad qué nos dice sobre Sucot, haciendo referencia a Génesis 33, 17. El montículo de Tel Deir Ala, de una altura de 18 metros, probablemente el sitio de Sucot, está situado en una magnífica meseta cerca del Jaboc, en el valle del Jordán, al este de Siquem. Aquí edificó Jacob una casa para su familia y cabañas para su ganado, después de la feliz reconciliación con Esaú. Dice Jaboc, en el valle del Jordán, cerca de Siquem, pero ¿a qué lado? En el este. Recordad que antes hemos hablado, memorizad este, porque este punto cardinal, nunca mejor dicho, este punto cardinal que se llama este, vamos a hablar aún más en la próxima conferencia. Pero ya veis que nos habla de Siquem, al este de Siquem. Si sigo bajando un poco en la lectura, me encuentro precisamente con que me dice: la residencia en Canaán, cita Génesis 34 al 45. Al cruzar el Jordán, Jacob se halló en Canaán por primera vez en más de 20 años. Como Abraham se estableció primero en Siquem y posteriormente se trasladó a otras comunidades. Y nos dice de Siquem: Siquem, identificada ahora con Tel-Balata, estaba situada entre los montes Gerizim y Ebal, en la región conocida después como Samaria. Ocupaba un lugar estratégico que dominaba el desfiladero entre las dos montañas. Las excavaciones indican que Siquem ya estaba poblada en el año 2000 a.C., tiempo en el que se hallaba sujeta a Egipto. La estancia de Jacob en este sitio fue interrumpida por la matanza de los siquemitas llevada a cabo por sus hijos Simeón y Leví. Pero mirad que después aparece otra palabra seguida a esto, y es Betel, porque todos estos lugares están bastante cercanos. Y cita aquí a Génesis 35 del 1 al 15. Al partir de Siquem, Jacob viajó al sur hasta Betel, donde Abraham había peregrinado anteriormente, y el mismo Jacob había visto la visión de la escalera celestial. ¿Lo recordáis, no? Cuando tratamos sobre este tema, fue quizás una de las primeras sobre puertas dimensionales, o la primera, no lo sé.
Allí renovó Jacob su pacto con Dios. Las excavaciones del montículo conocido como Bet-In fueron iniciadas en 1934 por una expedición financiada por el Seminario Teológico de Pittsburgh, Xenia, y la Escuela Americana de Estudios Orientales. Por tanto, nos damos cuenta cómo precisamente la palabra utilizada para Peniel tiene su correspondencia con cara, con a Dios, hablando Dios a cara, con Pineal. Penuel también, otra palabra utilizada. Y que todo esto, curiosamente, tiene una correspondencia con Jacob bíblicamente, que está precisamente situado todo esto en qué lugar, en Oriente. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues ¿qué tiene que ver? Pues ya lo iréis viendo aún en la próxima conferencia, si Dios quiere, pero que era necesario que hoy os diésemos todos estos detalles para que finalmente lleguéis a comprender el todo de la cuestión. Vamos a seguir avanzando, y aquí veis una comparativa también entre una pirámide, y ya veis qué tipo de pirámide, ¿no? Antes hemos hablado que tenía unas salidas, como hemos dicho, como de escapes, ¿no? Les llamaban, y que curiosamente iban encaradas una hacia Sirius, precisamente. Pues puesta una pirámide, ya veis, una cabeza puesta allí en lo que sería dentro de una pirámide, evidentemente ampliada, nos da precisamente dónde estaría cada cosa que hay básica en una pirámide. Ya sabéis, donde hay el féretro teóricamente, ciertos pasillos, etcétera, y precisamente se correspondería con el cerebro humano. Si os dais cuenta, esta cabeza tiene el cerebro también dibujado, y cada cosa se inserta precisamente en un lugar preciso del cerebro, cada parte de esas pirámides. Incluso mirad la parte que desciende de la pirámide, como en un túnel, donde pone desde el norte, que va hacia el centro, descendiendo en diagonal, hacia donde pone aquí en inglés carotid. ¿Quieres decir algo, Ángel? Sí, recordemos el vídeo que hemos visto, los conductos que se suponían que eran de ventilación. Aquí también están dibujados, son esas líneas grises que veis a un lado y a otro de lo que sería pituitaria y la zona de la pineal. Estos túneles grises que veis aquí, pues un poco la similitud de lo que decíamos, del contacto con Dios. Ellos dirigían la cámara secreta, la zona donde el faraón estaba enterrado, directamente a Orión y a Sirius. Para la eternidad. Para la eternidad. Buscaban la eternidad. O sea, es el paralelismo con nosotros y Dios. Ahí está el cerebro, que tiene que estar en contacto constante con Dios para tener, ¿qué? Esa eternidad. O sea, constantemente paralelismos constantes. Y no sé si luego saldrá lo de la... Quizás. Ahora veremos lo que irá saliendo. Sí, vale, lo cierto, si no, no lo digo. Venga, hasta luego. Mirad ahora también en la página del Señor que antes os hemos mostrado, que escribía sobre ese libro. Él habla también de el curioso paralelismo que hay en ese Nilo. Os lo digo por la parte de la imagen de la izquierda y por la de la derecha, de los dos extremos, como también la parte de abajo a la derecha, donde esa desembocadura del Nilo nos hace referencia a cómo estaría ubicada una cabeza y la columna vertebral, con todo el Nilo. Luego aquí también se habla sobre el Greco. Ya sabéis que el Greco también es un personaje controvertido por todo lo que pintaba y sus significaciones, también bastante en este mundo de parece ser lo oculto, ¿no? Y una vez más se nos hace referencia aquí de la glándula pineal conectada directamente con la nebulosa de Orión, para que veamos la correspondencia entre una cosa y otra. Nos estamos dando cuenta de que cuando estamos hablando de Orión, en ese lugar donde decíamos que estaba el trono de Dios, ese lugar que brillaba más, ese santuario celestial donde está el trono de Dios,
del cual también hablaremos posteriormente en estos temas, tiene su correspondencia con el que sería ese trono dentro de nuestro cerebro? ¿Entendemos por dónde nos habla Dios y cuál es la conexión entre nuestro cerebro y el trono de Dios? ¿Sabéis? Esto nos va a dar una amplitud de referencias sobre unos cuantos textos bíblicos que tantas veces nos hemos leído y que ciertamente algún buen significado le hemos cogido, y muy importante, pero que ahora van a tener una trascendencia sabiendo esto, que va mucho más allá de lo que muchas personas se han podido llegar a imaginar. Viendo esto, debemos recordar en una de las charlas que hice, que se llama hipnotismo, en la que hablamos del sistema de activación reticular, que es el filtro que un poco nos defiende de todo, de las intrusiones, un poco así explicado muy por encima, que la idea básica es impedir que se llegue a nuestro subconsciente, que es el que al fin y al cabo va a dominar gran parte de nuestras decisiones, y en la zona del hipotálamo y la zona de la glándula pineal. Llegar al hipotálamo, llegar a esa zona es el objetivo primordial de Satanás. No tiene otro. Y de la hipnosis habla Elena White que Satanás será lo que utilizará, será el arma más poderosa que tiene, y por tanto será el arma que utilizará con más fuerza en el tiempo del fin. Por lo tanto, ¿qué nos hipnotiza? Reflexionemos sobre eso. En la charla está más explicado, pero para que veamos la trascendencia de todo lo que estamos viendo hoy. Y que hacía conexión precisamente con todos esos temas de puertas dimensionales que nos sirvieron para aclararnos esos textos bíblicos que nos hablaban de vigilar las avenidas del alma, porque si no, la hipnosis satánica sabe por dónde entrar, y evidentemente es por este punto. Y esos filtros los hemos de cuidar, y mucho, porque si no tenemos esa plena conexión con el trono de Dios que está en Orión, ¿solo allí? ¿Solo allí? Vamos a ver cómo ese trono de Dios está en Orión, pero también está plenamente vinculado a nuestro cuerpo. Solo diciéndoos esto, creo que ya es suficiente para que volváis a examinar un montón de textos bíblicos que hacen referencia a nuestras mismísimas personas, a nuestros mismísimos cuerpos. Si queréis hacer eso ya como ejercicio, me parece perfecto, porque vais a ver qué amplitud de conocimientos tendréis ahora cuando leáis los mismos textos. Nosotros lo vamos a hacer en la próxima conferencia, si Dios quiere. Pero aún vamos a ver más imágenes, y esta os la quería mostrar de un modo especial. Mirad que a la parte izquierda nos muestran un esqueleto en la parte de la columna y sus costillas, pero que hay un punto básico, que es el corazón, ¿no? ¿Y qué sucede precisamente? Mirad cómo está puesto el dibujo del corazón, allí para ilustrar que esa lucecita que está entre las costillas es el corazón. ¿Veis que hay una espiral Fibonacci, de la cual ya habíamos hablado también en estas conferencias? Y cómo el cuerpo humano encaja perfectamente su diseño con una espiral Fibonacci. Si queréis dibujar bien, trazad una espiral Fibonacci desde el corazón y os va a salir un cuerpo perfectamente diseñado en sus partes, sin desproporciones. Pero mirad también lo mismo aplicado al cerebro, a la parte que nosotros hemos estado tratando ahora aquí. Si partimos desde esa glándula pineal, que es el punto este rosado, luminoso, que está en esta imagen, esto no quiere decir que sea así, que haga esta lucecita esta parte, al menos que con un cerebro vivo es difícil de saber, pero mirad cómo parte también la espiral Fibonacci desde este punto, y cómo a través de esta espiral que se va ampliando, ya sabéis que no es la típica espiral que decíamos de la hipnosis, que es tan circular, ¿no? Esta es elíptica, que se va abriendo.
Mirad cómo van encajando los distintos puntos de lo que es ese cráneo, ese cerebro y ese cráneo, que evidentemente, entonces esto si lo trasladamos a la nebulosa de Orión, una vez más, se corresponde. ¿Nos damos cuenta cómo Dios trabaja? Lo hemos visto en tantos temas de puertas dimensionales, cuando hemos hablado de todos estas formas, ¿no?, en tantos medios distintos de la naturaleza y de las galaxias. ¿Por qué será? Dios hace sus cosas perfectamente. Pero hay algo que quiero destacar también, no sé si os dais cuenta, nos habla de dos corazones aquí, ¿no? El corazón del cuerpo humano que late, pero luego nos habla del asiento del alma y el corazón del cerebro. ¿Sabéis? El mundo esotérico, el mundo de la parte oculta, habla tantísimas veces de estos dos corazones distintos y de que cada uno tiene una función distinta. Pero es que la Biblia también nos habla de eso. En muchos textos no nos hace referencia al corazón y nos hace referencia a la mente, y que los dos participan de ciertas cosas conectadas plenamente. Bien, hay cosas que la ciencia no sé si logrará explicar fácilmente, pero que los textos bíblicos sí nos hablan, y que como era evidente Satanás, que sabe a la perfección cómo funcionamos, cómo nos ha diseñado Dios, pues lógicamente ha ido mostrando esos conocimientos en su lado a la gente de su bando, para transmitirles una serie de conceptos que el resto de gente prácticamente hemos quedado a dos velas, en desconocimiento, pero que evidentemente reflejan un conocimiento que él podía impartir, pero además les servía para cautivar a la gente con esos conocimientos, como el del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Para engatusar a las personas y llevarlas a través del conocimiento embaucador a todo su terreno. Pues ahora, gracias a Dios, podemos saber dónde está la verdad y dónde está el error. Las cosas hechas por Dios, plagiadas por Satanás, que luego, por desgracia, la mayor parte del mundo creyente en Dios ha perdido muchos conceptos, pero que otros los han mantenido y les han servido para darles esos conocimientos ocultos y de conexiones con cuestiones astrales y espirituales, evidentemente del mundo satánico, pero que nosotros, sabiendo lo que hay, nos llevan al mayor conocimiento de Dios y de su voluntad, y de saber diferenciar o discernir esos planes satánicos que nos están apartando de la verdad de Dios. ¿Cómo vamos de grabación de tiempo? 1 hora y 50 minutos. Bien, vamos a detener un momento la grabación y vamos a proseguir con la temática en unos minutos. Lo que ahora vais a ver es algo que ya mostré precisamente en la conferencia 151, parte A, que la dimos el sábado. Hoy es miércoles, estamos dando la continuación, la parte B, la temática, ya que no pudimos darla en su momento, y allí hice referencia a lo mismo que vais a ver aquí, y allí dije que precisamente os quedaseis con esas imágenes, lo que había en ese Château de Ferrières, en ese castillo que hay en Francia, que pertenece a los Rothschild, ya tan famosos en estas conferencias, pero mucho más en este mundo de la economía mundial, que está haciendo las mil y una, ¿no? Y mostramos cómo había una fiesta masónica en ese castillo. Y mostramos una serie de imágenes. Ya sé que lo voy a repetir aquí, pero es porque hay muchas personas que solo entran a noticias, otras muchas que solo entran a partes temáticas, y otros que lo siguen todo, gracias a Dios, y estos son los que más se enteran porque van captando una cosa y otra, y las pueden ir ligando. Pero como eso sucede, que hay personas que entran nuevas en un vídeo, y a partir de aquí se van suscribiendo a los canales de YouTube, etcétera, o a los blogs,
vale la pena que lo ponga otra vez aquí. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar el sistema de grabación y luego vamos a continuar precisamente con estas imágenes. Veamos estas imágenes de este castillo de los Rothschild y un poco su explicación. El castillo de Verrières está localizado en la ciudad de Verrières-en-Brie, en la región de Seine-et-Marne, en Francia. Considerado el más importante castillo francés del siglo XIX, se encuentra a unos 26 kilómetros al este de París. Aquí veis, sí, en el este. Veis las imágenes de este castillo un poco de lejos. Vamos a ver su historia. Fue construido entre 1855 y 1859 por el barón James de Rothschild. El dominio de los Rothschild sobre la propiedad fue pasando por la línea masculina de la familia de acuerdo con las leyes de la primogenitura. El castillo fue proyectado por el arquitecto británico Joseph Paxton, que se inspiró en el diseño de las Torres Menmore en Buckinghamshire, en Inglaterra, edificio que Paxton construyó para el primo del barón James, o barón Mayer Amschel de Rothschild. Al contemplar Menmore, el barón James habría convocado a Paxton y ordenado: «Constrúyame un Menmore, pero 2 veces mayor». El barón James adquirió una vasta colección de obras de arte y estatuas que adornaban varias salas del castillo, con esculturas y demás. Luego todo esto lo vamos a ver ahora en unas imágenes, posteriormente. Sucedió algo también con este castillo, hubo situaciones durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y finalmente llegamos al punto donde nos dice: sus esfuerzos hicieron que el castillo se convirtiera una vez más en un lugar de encuentro entre la nobleza europea y las estrellas de los films de Hollywood. Pero veremos que no eran los únicos, las estrellas de los films de Hollywood, había más personajes. En 1975, Guy de Rothschild y su esposa donaron el castillo a la rectoría de la Universidad de París y actualmente está abierto al público para visitas guiadas y eventos especiales. Mirad ahora este castillo, que ha sido usado también en alguna escena de alguna película. Nosotros vamos a ver unas imágenes de lo que allí sucedió también en estas fiestas que se hacían. Aquí ya veis el escudo, precisamente, de la familia Rothschild. Mirad todo lo que en esta página se expone de una famosa fiesta que se hizo allí y, bueno, unas imágenes muy sorprendentes que ya comentamos en la parte primera de esta conferencia, la número 151. Ya veis qué cosas tan estrafalarias se ponían en las cabezas, como, bueno, máscaras estrambóticas de distintas formas, en fin, todo lo que veis aquí, ¿no? Y, bueno, además que resultan hasta desagradables, ¿verdad? Pero bien, son las fiestas, eran las fiestas de esta gente. Además, las invitaciones se mandaban, ya lo veis, con la letra impresa al revés. Se tenía de leer mediante un espejo o ser muy bueno leyendo al revés. Y así se invitaba a la gente a ir allí. La mansión iluminada en colores naranjas para simular quizás un fuego. ¿Cómo? Sí, bastante parecido al color de la nebulosa de Orión, ¿verdad? Pero mirad qué más cosas aparecían durante esta fiesta. Ya veis qué cosas tan estrambóticas, ¿no? Y incluso un muñequito descuartizado de un bebé, una cabeza de bebé abierta también, con algo dentro, y puestas sobre, ya veis, este cuerpo de bebé mutilado, puesto sobre un androjo extraño aquí, de una cuestión negra, ¿no? En fin, esto la verdad es que, no sé, que da una sensación un poco extraña, ¿no? Entre otros muñequitos raros que hay por aquí y demás. Bueno, ya sin comentarios, cuando ve que una señora es capaz de llevar algo así en la cabeza, símbolo evidentemente, ya sabéis de qué, la manzana, esa reminiscencia al jardín del Edén, la transgresión por parte de la mujer. No sé si veis lo que lleva también puesto en su vestido, es como un lagarto, una lagartija,
¿Sería quizás esa serpiente que antes también no se arrastraba antes de que la mujer mordiera? En fin, aquí está. Maniquís de cuerpos desnudos con rosas, personajes pillados en momentos y situaciones un poco quizás sexuales. Ya veis, una mujer con una sobrecabeza encima. Uf, cosas tan extrañas, ¿verdad? Y bueno, más símbolos que por allí había. Aquí tenéis más fotografías al respecto. Bueno, señoras con cuernos, en fin. Y el propio Salvador Dalí, también allí presente en estas fiestas. Más gente, como esta actriz que todos conocéis de esos años de las películas antiguas de la época de Humphrey Bogart. Y más personajes alrededor. Y aquí, bueno, también tenéis pues más ilustraciones de lo mismo, todo en español, para que podáis ver todos los detalles y entenderlo mucho mejor. Y nosotros ahora lo que vamos a mostrar es, bueno, si esto es sorprendente que se hiciese esa fiesta tan extraña allí. Evidentemente, si se ha hecho una vez, seguramente se debió hacer otras. Y además ya sabéis por quién, por los Rothschild, cabezas de la masonería mundial, que trabajan conjuntamente con el Vaticano, los jesuitas. Los banqueros del Vaticano son ellos, precisamente. Pues bien, una vez visto este castillo, ¿qué diréis? ¿Y esto a cuenta de qué viene mostrar este castillo aquí en todo este tema que hemos tratado? Pues recordad el nombre del castillo, y además ahora lo que vamos a contemplar es una comparativa entre distintos templos. Veréis que es uno egipcio, otro es el templo de Salomón, pero también hay el Vaticano y también hay otro lugar, que es precisamente este castillito que hemos visto aquí. Pero todo esto se hace una comparativa con un esqueleto humano, superpuesto, sobrepuesto encima, para que veáis qué extrañas coincidencias en sus formas y en sus distribuciones. Vamos a entrar a este vídeo con esta comparativa de templos y el cuerpo humano. Este vídeo que vais a ver ahora es una comparativa, os lo he dicho antes, y está hecho por el señor que antes ha hecho todo ese trabajo. Lo que voy a hacer yo es, mientras él habla en inglés, doy las gracias a la persona que nos ha subtitulado este vídeo, voy a ir leyendo lo que él dice en español, porque sé que hay personas que tienen problemas de visión. Entonces, ya que esta vez lo hemos podido hacer así, nos ha dado tiempo, pues me gustaría compartir con todos lo que este señor dice, traducido directamente así al español. El vídeo dura unos 23 minutos, un poco más. Estad atentos a todo lo que él dice. Veréis que él habla también, parece ser, de alguna polémica que ha tenido, etcétera, pero sobre todo estad atentos a cómo va mostrando y describiendo él las imágenes. Vamos a empezar. Hey everybody. Hola a todos, tengo el gran placer de presentarles un nuevo descubrimiento aquí, el Templo de Salomón, y veremos ahora en detalle en mi último vídeo con todas las piezas juntas desde Egipto hasta llegar a lo que vemos en los tiempos actuales. From ancient Egypt, all the way up to what we see in current times. Y una vez más, quiero reiterar que todo lo que he mostrado hasta aquí en todas estas diferentes áreas siempre se ha confirmado. Jamás he realizado algo que se contradice a sí mismo, así que si encontré algo y vuelvo después, encuentro algo más que coincide siempre y siempre tiene sentido entre sí. Y es importante porque significa que estamos hablando algo en relación con la verdad. Ahora tengo una noticia para todos, personas ridículas del otro bando. Reportaron algunos de mis vídeos 10 a 12 veces cada vídeo. Esto sucedió muy rápidamente, probablemente en un lapso de 15 segundos. Lo triste es que estas personas no están interesadas en la verdad, sino en mantener algo en silencio.
or they're emotionally trying to hold Cuando on alguien to trata de something, or they defenderse don't por like algo o no me quieren por me alguna for whatever razón, y reason, eso en realidad and no it doesn't importa. really matter. I'm just trying to bring you truth. Yo solo So trato de you traer may la verdad, find y that, usted podrá encontrar que in en todos all los of the futuros future vídeos videos, habrá una there is a denuncia disclaimer at the top in the description area en la to parte let you know superior de la there's some kind of descripción a para bot hacerles saber que han attacking atacado my mi account. cuenta. But Pero I'm estoy really realmente happy to be feliz able de to poder bring you lograr this este particular descubrimiento discovery. particularmente In the last one that I showed you en el último regarding vídeo que les mostré sobre el Rothschild's, castillo Rothschild aquí. castle here. Somebody Alguien mencionó algo had relacionado mentioned con las paredes que kinda se off the parecían a una wall llave. that this kind of looks like a key. And I thought Pensé en about that esto for por a un second. I was segundo like, y you era know como what? si It does supiera look que no like se a veía key. como So una where's the llave. next logical Así que, place to ¿cuál era el go? siguiente lugar lógico Since para this ir que looks se like a parezca a una key. llave? Well, the next logical El place siguiente to lugar go lógico para ir es is en actually realidad la Vatican ciudad del City. Vaticano, y si miramos podemos encontrar And so en we take a realidad look, and we find that indeed it is a copy of una the copia del Solomon's diseño temple del design. templo de Salomón. De hecho, hay zonas In muy bien fact, there are detalladas. very Echemos un rápido detailed vistazo areas aquí. we're going to take a look at here real quick. And we'll Comenzaré start por la up here parte at the superior, top where el the lugar holiest of santísimo. holies Solo is, miren right? esta área aquí. Ustedes pueden observar que hay Let's dos just take a look at estrellas this aquí. area right here. You might notice the two little stars right here on either side. Una a cada lado. And Se these pueden two ver en el temples, templo aquí you y see pueden right verse en here. las cúpulas que Those two little coinciden. domes. And that coincides with that. Las The dos two líneas vertical verticales con el lines arca en el with arc in the medio middle se tratan de las are the mismas same líneas two a cada vertical lado lines de la we see on estructura. either side of this structure. The Holy of Holies Lugar is santísimo right se encuentra where justo aquí, en the el temple templo. is, and there's something very special about that. Tengo algo muy especial that sobre I'm esto gonna que show les you in just mostraré a en un minute. momento. Taking a Echemos un look at the vistazo a la leg vista areas, you see aérea. that the bones actually follow the Noten que curvature. los huesos en realidad siguen what's la actually curvatura going que on veremos aquí. It follows the same five Siguen las lines mismas and líneas rules that rectas we que vemos see tanto en el inside interior del Solomon's templo de temple, Salomón that we see inside the temple como of en el templo de Luxor, Luxor, y and that we puedes see in verlo en these otros other lugares. places. Another Por otro thing lado, se encuentran dos pares de is the líneas two que se inner pueden ver aquí, lines siguiendo las piernas hacia that abajo. you see right here, following the inner part of the legs. You'll notice those lines sit right on top of these gray lines. Miren that la follow zona all de the way entrada que down. aparece aquí, lo que ves aquí. Y noten en Look la at the entrada porch del area templo that you see right here. unas what you see segundas right estrellas. Se puede observar que es bastante parecido a lo que se ve aquí. And then this being the beginning of the temple, where the sacrum starts. You'll notice that this white thing that you see right here corresponds to Y this corresponde a altar este altar. that you see right here. And then following it Y up, siguiendo hacia arriba tiene dos líneas you have the verticales two a ambos vertical lados lines, y this el lugar on either side santísimo. and the Holy of Holies. It's very obvious that this Obviamente tiene el models modelo como de un cuerpo. the body. Right here, Aquí you vemos see un the cuerpo actual de esqueleto skeletal real, frame on la top parte of superior this, de este y el where hueso the sacrum sacro en is, la entrada. where the porch is. Girando el Turning cuerpo a the la body posición to the final, se muestra desde los Frontal hombros position hasta shows especialmente that the aquí abajo, width, where the shoulders are now, especially right down here, where the donde se femurs encuentra el fémur, kind que está relacionado a los move movimientos inward a little y el bit. orden moral. also matches the same design as También what we see coincide here con as el well. mismo diseño, es lo que vemos And aquí. I've got Y también larger consigue una version versión of más that grande right que here. veremos ahora. Let's take a look at the Echemos un skull vistazo real al quick, cráneo, porque justo because donde se encuentra el lugar santísimo right se here's where the ubica Holy la of Holies is, glándula where the pineal. pineal gland is located. See the way that the chin Vean el fits mentón in the posicionado en la architecture, arquitectura y la and the forma way the curva curve del of the cráneo, skull goes around con las mismas curvas que vemos por aquí, donde el cráneo encaja perfectamente. right here, where the skull fits in there just perfectly. Now, Ahora, además de todo esto, besides lo all que that, parece una llave que vemos so aquí, it appears that the key that we see right here, the key to heaven, la llave del is cielo es actually realmente the el temple of the templo body, del cuerpo, ¿verdad? right? And the Holy of Holies Y el Santísimo where está pineal donde se gland encuentra is. localizada la glándula pineal. Alguien mencionó Someone algo muy mentioned something interesante very y me interesting to dijeron, me. They Dani, said, cuando el rayo cayó "Didn't you sobre el know where Vaticano, that, the lightning struck the Vatican was on that temple?" And I was like, yo "You know creo, what? I believe perdón, that en you're el sitio right." del templo, ya sabes, yo creo So que the tienes lightning razón, struck. porque el rayo cayó, un rayo Lightning cayó struck the sobre el area área of the pineal gland. pineal. And what's funny, I even have a video called Es Pattern of the divertido, incluso Matrix, tengo un where I vídeo do llamado exactly Pattern that of same the thing. Matrix que The dice pineal exactamente gland lo strikes mismo, que cayó en la glándula pineal, la glándula pineal es la versión del microcosmos. But there's something Pero hay also algo también really muy interesting interesante that que I arremeter should sobre notice as esto, well. Because there's a specific altar porque el lugar that sits específico del inside altar that es temple. dentro del It's templo. the altar that was El built altar by del Bernini. templo fue And it construido just so por happens Bernini, to da la be casualidad de que es la the segunda second vez que discovery descubro that I ever made regarding
La nebulosa de Orión y la nebulosa de Orión, como dije antes, es simbólicamente asociado con el espíritu y también es asociado con la glándula pineal. Y debajo de esto tenemos el mismo patrón que podemos ver en todas estas catedrales aquí. Aquí podemos ver este sitio que es el área del Espíritu Santo. Y usted puede observar los mismos patrones que están copiados en todas estas diversas catedrales. Tenemos la capilla de Versalles, la catedral de Santa María, en donde fue hecha en 1500. Esta es una impresionante iglesia realizada en 1700 y esta es una capilla hecha en 1737. Aquí tenemos uno utilizado en el Vaticano que contiene exactamente los mismos patrones de la nebulosa de Orión. Esta área representa el trapecio, que es el centro de la nebulosa de Orión. En esta zona del triángulo se puede ver que también existen similitudes. De este modo, teniendo en cuenta que se ha encontrado el templo de Salomón, el cuerpo y el área de la glándula pineal, en la cima de la cúpula donde existe el altar, esto corresponde al centro de la nebulosa de Orión. ¿Y cuál es el centro de la nebulosa de Orión? El centro de una nebulosa Orión es un área muy luminosa. Y si observamos, se corresponde a la glándula pineal. ¿Crees que todo esto ocurrió solo por coincidencia? ¿Que todos estos patrones se repiten una y otra vez? Lo que tenemos aquí confirma que la plaza de San Pedro es el diseño del templo de Salomón, que está relacionado con el cuerpo humano. Y si tomamos ese diseño en comparación con lo que les dije en el mismo Egipto, en el delta del Nilo, coinciden los mismos patrones que vemos del trapecio en esta rápida muestra. El delta del Nilo representa la glándula pineal. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Que es solo una coincidencia? ¿Que tengo razón acerca de estas cosas? ¿Crees que todas estas variables pueden ser solo una coincidencia? No, esta es la verdad y la gente no quiere saber la verdad. Pero todo lo que he visto les diré que se confirma a sí mismo una y otra vez. Y me alegra ver que una vez más haya confirmado la información. El área de aquí representa el lugar donde vienen las emanaciones del Espíritu Santo, que se representa como la glándula pineal del cuerpo. Y hay una asociación o conexión de esta con el área del cosmos. Puedes encontrarlo en mi vídeo Cosmic Christ. También puedes encontrar la historia de la visión de Hermes, narrada por Manly Hall, que lo pueden encontrar dentro de los vídeos iniciales. Son buenos todos ellos. Les recomiendo a todos el llamado Buckle Hole Sun al Cross Culture para conectar todos los puntos. Así que solo me gustaría cómo lo veo. Creo que es un descubrimiento muy interesante y satisfactorio. Aquí lo tienen una vez más. ¿Con qué propósito se hizo esto el Vaticano? No lo sé, pero recuerden que había algunas personas que trataban de mantener la verdad siempre desde tiempos remotos, y eran vistos como endemoniados, y para evitar que fueran perseguidos mantenían su verdad en la arquitectura y en el arte. Ahora sabemos que Miguel Ángel, Bernini, Giovanni y otros trataron de mantener la verdad en el arte. Y los constructores, masones, trataron de mantener la verdad a través de la arquitectura, mostrando el templo de Salomón. Y yo creo que el Vaticano no sabía de esto porque estoy seguro que no lo apoyaría. Pero la verdad tiene una forma de exponerse a través de la mística. Y a través de esto están tratando de mantener la verdad, y aquí vemos una combinación de ambos.
We see a combination of Se man puede ver trying to keep the combinaciones truth, tratando de mantener and la we see the verdad, y mystical vemos la truth verdad unfold. mística desplegándose. The mysterious El rayo lightning misterioso en strike la to the glándula pineal, el the misterio mysterious templo asociado con la temple nebulosa de associated with the Orión, Orion Nebula and matching up to the one we y su see in coincidencia Egypt con also, Egipto también asociada con la associated with the misma same área de la area in the nebulosa de Orion Orión, Nebula. es verdad. This is all truth, and as I've shown you before, Y como he everything mostrado antes, confirms todo se itself confirma en muchas in many áreas different diferentes. areas. So I hope you guys enjoy Así that. que disfruten, los nuevos suscríbanse por favor a mi canal, cuídense y nos vemos. Coming out all the time. Y'all take care, and I'll talk to you soon. Bien, habéis visto esta tremenda comparativa donde sencillamente todo bien dispuesto es, todos estos templos, incluso ese castillo, son sencillamente un cuerpo humano donde la parte evidentemente quizás importante es la cabeza, y hemos visto cómo coincidía esa glándula pineal en el Vaticano, en ese lugar en concreto que él nos ha marcado. Y cuando lo hemos visto en el templo de Salomón, precisamente en el lugar donde estaba el Arca de la Alianza. Además, hay un detalle interesante al respecto, y es la disposición, cómo se encontraba el Arca de la Alianza en el momento en que el sumo sacerdote cruzaba, traspasaba del lugar santo al lugar santísimo, donde estaba ubicada este arca. ¿Y cómo estaba puesta? ¿Totalmente desplegada en horizontal delante de él? No. Estaba puesta de un modo en que la parte estrecha miraba hacia él y los ángeles no los veía él por las caras, sino que los veía de lado, por decirlo de algún modo. Estaba puesto longitudinalmente. ¿Cómo entendemos esto? Si siempre nos han pintado, normalmente nos han pintado de que el arca estaba puesta, que él veía las caras de los ángeles prácticamente desde su perspectiva. Pues muy sencillo, porque era un error de disposición. No se había interpretado bien este concepto, no porque lo diga este señor en este vídeo para cuadrar las cosas, sino porque ya se describe así en verdad, sobre todo cuando somos conscientes de que el sumo sacerdote salpicaba con la sangre que él llevaba justo en un lado del arca, en el lado este, justo cuando él entraba, porque era la parte del arca que estaba más próxima a él, y donde él, lógicamente, salpicaba. Y esto nos tiene que hacer pensar también en lo que decía Ron Wyatt, cuando él dice que encontró el arca y donde estaba la sangre que Cristo había derramado, que precisamente se había dispuesto en el otro lugar, en el otro extremo, en la banda oeste. Ángel nos quiere decir algo. Sí, la clave de la orientación oriental es que significa delante o parte delantera. Y la parte delantera del templo, la entrada del templo es en el este. Y eso, en el momento que leemos las escrituras, nos imaginamos cómo el sacerdote efectivamente se pone delante del arca y tira la sangre hacia la parte delantera del templo, o sea, hacia el este del templo, hacia el este del arca, dejando la parte oeste pues totalmente libre. ¿Para qué? Para que Cristo, Jesús, en su muerte, con el derramamiento de su sangre, caiga en el lado oeste. Así cierre el ciclo y cumpla en la tierra como cumplió en el cielo. Recordemos que hay un texto que ya analizaremos en la próxima conferencia, si Dios quiere. ¿Cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre?, dice el texto bíblico. Como el rayo que se muestra, ¿dónde? En Oriente, y va ¿hasta dónde? Hasta el Occidente. Por tanto, el sumo sacerdote iniciaba esa primera parte salpicando en el este, y Cristo iba a hacerlo, finalmente, en el oeste. Fijaros en los... Bueno, ahora no tenemos imagen, pero en el vídeo, justo la parte que correspondía al oeste del arca caería justo en la glándula pineal o casi encima de la glándula pineal. O sea que, qué conexión con el derramamiento de la sangre de Cristo, qué conexión que encima del arca fue a caer, qué conexión que resulta que el arca es el centro, que representa nuestro centro cerebral. Cómo el sacrificio de Cristo tiene que estar en nuestra mente constantemente, que nos tiene que recordar a quién debemos la vida. Es realmente impresionante lo que estamos viendo hoy aquí, teniendo en cuenta que se están juntando todo lo que hemos ido estudiando durante los últimos
meses y años. y años ya. Y es, bueno, no hay palabras. Mirad cómo la gloria de Dios se manifestaba precisamente en ese lugar, en el templo, en el propiciatorio, la tapa que cubría el arca de la alianza, que contenía, entre otras cosas, el maná y la vara de Aarón que reverdeció, los 10 mandamientos de Dios, en el cual además brilla de modo especial y a diferencia de tantísimos, el mandamiento del sábado, que nos dice quién es nuestro creador del cielo y de la tierra, y por tanto también nuestro, de todo el universo, de todos los seres del universo, pero también del ser humano. Y que si eso representaba donde Dios se manifestaba en nuestro cerebro sería la glándula pineal, mirad la conexión precisamente de cómo Dios quiere comunicarse aún con los seres humanos. ¿Os dais cuenta de la importancia de nuestros cuerpos? Cuerpo, sí. El cuerpo es el templo templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. El cuerpo es el templo. O sea, más claro, estamos viéndolo literal. Pues esto es lo que vamos a analizar en la siguiente conferencia, con unos cuantos textos bíblicos, que ahora vais a ver qué dimensión llegan a coger tan sobrecogedora. Ángel nos decía, todo esto nos tiene que llevar a recordar y a tener siempre presente el enorme sacrificio de Cristo derramando su sangre por nosotros. Es volver a conectar el ser humano con Dios. Otra vez ese camino que iba a recorrer entre el cielo y la tierra y el cielo, volvía a estar unido gracias a nuestro mediador que era Cristo Jesús. Bien, ahora cuando veáis todo lo que dice Ron Wyatt al respecto, porque aún hemos de sacar más a la luz de lo que él llegó a decir, os vais a dar cuenta que todo coge una dimensión escalofriante, no por temor, miedo, sino de sobrecogedora, para darnos cuenta cómo Dios lo tiene todo tan bien hecho y tan bien trazado, y qué poco conscientes somos de todo esto. Quería aclarar que cuando él ha hablado precisamente sobre el Vaticano, ha dicho que no entiende el por qué esta conexión, un poco, y que además el arte estaba ocultando una serie de verdades que si el Vaticano se daba cuenta, pues hubiese liado a saber qué. Bien, ya nos hemos dado cuenta que precisamente el Vaticano conoce muy bien estas cosas. No eran gente que fueran solo del mundo del arte y fueran totalmente de otro lado de ellos, sino que esos conocimientos zodiacales, astrales, espirituales del mundo oscuro también formaban parte del conocimiento de estos artistas, y todos iban de la mano haciendo estas composiciones, tanto de construcción como de pinturas, como de esculturas y demás, arte en general, para dar ya en verdad unos mensajes muy claros solo para los que sabían la verdad de todo esto, pero que ya estaban en el mismísimo Vaticano, pero que además, lógicamente, se compartía con todas las sociedades secretas. No les colaron ningún gol al Vaticano. No les hicieron esto y ellos no se enteraron. Ellos participan plenamente de todo esto y nos hemos dado cuenta a través de todas estas conferencias. Quizás esto es el detalle que le falta a este señor, pero que a nosotros, una vez más, nos queda cada vez más claro cómo Satanás ha estado utilizando la famosa Santa Sede y las sociedades secretas para sencillamente estar adorando a Satanás y no a Dios. Y solo los que saben muchas cosas entre ellos sacan grandes conclusiones a todo lo que ellos ya saben de tantísimos años atrás. Y todo esto, ¿de dónde nos viene ya? Ya lo habéis visto. Vayamos hasta Nimrod. Casi nada. Sí, nos vamos a postdiluvianos que llevaban el conocimiento de los antediluvianos a través de Cam, un hijo de Sem, que fue maldito por Dios, porque precisamente no siguió los pasos de Dios. Y a través de él se difundió toda la parte oscura que intentó durante siglos y siglos y siglos
que el Mesías no naciera, levantando un pueblo enorme por todo el mundo, para que la verdad de Dios desapareciera de la faz de la tierra y todo el mundo adorara a ese falso Dios que decía dar la eternidad y que era el mismísimo Satanás, bajo 1001 disfraces distintos y simbologías variopintas. Todo utilizando siempre las cosas que Dios ya había hecho a la perfección. Sencillamente lo aplica a su terreno. Aquí tenéis precisamente también el templo de Luxor, de Egipto, pero mirad otra sorpresa más. Aunque veamos un esqueleto puesto allí en medio, nos damos cuenta también a la derecha de un árbol sefirótico. Si recordáis, no sé si era la conferencia número 11 quizás, la ampliación de la conferencia número 1, estuvimos presentando todo lo del árbol sefirótico. También mostramos cómo esto estaba en Girona, en el barrio judío, etcétera, etcétera, en un museo. Pues no va a quedar todo aquí. Nosotros tendremos que ahondar un poquillo más aún en este asunto, porque esto, que es cabalismo, que es cuestión satánica, que da teóricamente unos conocimientos muy buenos y muy superiores sobre las cuestiones espirituales, es totalmente terreno satánico, mezclado con grandes verdades, y que hace que muchas personas judías y otros que siguen en la masonería y demás, cojan todos estos conceptos, los apliquen como totalmente buenos y certeros, y los estén desviando totalmente de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta es la clave, desviar de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio por nosotros. Pues bien, aquí tenéis precisamente, visto quizás un poco más claro que con el vídeo, en esta imagen, el castillo de los Rothschild. Y ya veis la sobreposición, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, aquí lo tenéis todo muy bien claro y muy bien dispuesto. ¿Por qué creéis que gente de la masonería mundial se hizo construir esto y se les hizo con esta forma? Pues porque una vez más ellos querían hacer réplica ¿de qué? De las cosas de Dios, que el Vaticano también hizo, copiando el templo de Salomón, pero evidentemente no aplicado a Dios, sino aplicado al usurpador, a Satanás. En fin, si esto nos ha sorprendido bastante, no sé qué os puede llegar a sorprender ya en esta vida. Pero además aquí tenéis otra instantánea para que veáis lo que exponíamos, comentábamos también, que este señor ha mostrado en la imagen de abajo, central, más grande, donde veis el cráneo con la glándula pineal en la cúpula del Vaticano, donde cayó ese rayo que nosotros estuvimos comentando con la elección del Papa Francisco precisamente, y una vez más parecía muy poca aprobación divina y bastante, ya sabéis, de quién puesto allí. Yo vi, dice el texto bíblico, ¿a quién? A Satanás caer como un rayo, ¿no? ¿Y dónde fue a parar ese rayo, no? Queda solo en una simbología y ya está, queda en, bueno, una casualidad. En fin, sabiendo todo esto, desde luego las cosas cambian bastante, ¿verdad? Luego también en la imagen de la izquierda, en estas tres partes más azules, cuadraditas, donde nos pone Holy of Holies, lugar santísimo, el santo de los santos, vemos cómo estaba ubicada el arca en esta posición, ya lo veis, ¿no? Y una vez más, el plagio del Vaticano al respecto, con la cúpula y estas dos cúpulas pequeñas que también están en los extremos. En fin, si no lo habéis visto todo bastante claro, seguid repasando lo que este señor os estaba indicando, porque más claro no puede llegar a ser. Luego tenéis arriba también el esqueleto puesto sobre la plaza de San Pedro, toda esa calle con estas dos piernas del esqueleto que llegan justo a la plaza San Pedro, en ese lugar clave, estratégico, donde además hay el obelisco, porque será justo en esa zona
zona sexual, y además luego sigue el cuerpo, ¿y dónde va a parar? En San Pedro, en el mismísimo Vaticano. En fin, que si no habéis tenido bastante con esto, pues más cosas vamos a mostrar, por supuesto. Aquí tenéis al señor Danny Wilton, el que ha hecho ese trabajo. Bueno, no sé si es él, no lo sé, esto parece ser que es de un programa de radio, pero hay un dato curioso. Este señor cita por un momento a Ellen White, a la profetisa de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, y la cita como una visionaria, y que menciona ella a Orión. Él sencillamente no da muchos detalles, ni si esto es bueno o es malo, o todo tiene que ver con este misticismo en general y todo se acopla a lo mismo, este conocimiento oculto, etcétera, etcétera. Bien, ya sabéis que Elena White precisamente de grandes conocimientos no tuvo muchos, porque a una muy corta edad, debido a una pedrada que le dio una amiga suya, tuvo que abandonar la escuela y estuvo a punto de morirse, estuvo muy mal, se fue recuperando y a los 17 años, bueno, empezó a tener las primeras visiones y gracias a sus escritos nos hemos dado cuenta a través de estas conferencias que quien diga que esta señora, permíteme la expresión, estaba tonta, es que realmente no entiende nada. O quien diga que esta señora estaba puesta en masonería y quiera mostrar alguna cosa que parecía que indicaba eso, nosotros ya lo hemos más que demostrado que de esto nada de nada, sino que sencillamente miremos las cosas, busquémoslas por nosotros mismos y nos daremos cuenta que hay una serie de personas que quieren tirar por tierra lo que ella escribía como proveniente de Dios porque no interesa, porque ella en su mensaje es tan clara, tan contundente, que desde luego muchas personas ya sabéis que no quieren cambiar su forma de ver las cosas, aunque sepan que está mal. Es mejor ridiculizar, tirar tierra encima, lo que haga falta, que no decir la verdad, que hay que cambiar. Pero bien, este señor cita a Elena White y utiliza precisamente esto que veis a la izquierda, que está extraído de un libro que nosotros también tenemos en español. Aquí tenéis la foto de Ellen White. Él, que yo recuerde, no cita o no hace alusión a que si esto está bien o está mal, o que sencillamente lo engloba aquí con todo lo demás, ¿no? Como si fuese un conocimiento de estos místicos. Pero Elena White, que hablaba porque Dios le revelaba cosas, llegaba a decir lo que ahora vais a leer en este libro, que lleva por título Primeros Escritos. Es una recopilación de los primeros escritos, de las primeras visiones que tuvo Ellen White, y que verdaderamente es impresionante lo que ella describe aquí. Nosotros hemos utilizado alguna vez este libro para extraer algunas citas impresionantes, pero no me gustaría que os perdieseis esta, que ya no recuerdo si la mostré también en su momento cuando traté el tema de Orión, no lo recuerdo, pero que no está de más mostrarla aquí en la página 41 en español. Es una sola página así, donde dice conmoción de las potestades del cielo, y esta cita que ahora os voy a leer, os la volveré a poner, si Dios quiere, más adelante, porque cuando analicemos lo que aquí dice, vais a entender más de ¿en qué fecha vendrá Jesús? Diréis, pero si aquí no dice nada de esto. Pues ya lo veremos si no dice nada de esto, cuando sabemos lo que ya estamos sabiendo y lo que terminaremos de presentar. Ella escribió: el 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. O sea, no hay simbolismos que valgan. Cielo es cielo y tierra es tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán
a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Esto es impresionante, ¿eh? Lo que nos está hablando aquí es que el sol, la luna y las estrellas saldrán de su lugar, se apartarán, se moverán. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. ¿Se moverán? ¿Se tambalearán? ¿Qué harán? Pero, ¿sabéis? Esto que os he leído ahora es algo que nos va a saber hacer discernir en qué momento de la historia vendrá Jesús. Diréis, pero si aquí no dice nada. Ya veréis lo que llega a decir aquí, y no lo parece a simple vista. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. ¿Os estáis dando cuenta de lo que dice? Orión, el firmamento, esa parte se enrolla hacia atrás, y de Orión sale la voz de Dios, pero ¿qué más? Desciende la nueva Jerusalén, justo por ese corredor. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. ¿Os dais cuenta lo que es arriba es abajo? Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. Hay que dejar las cosas claras, ¿eh? Y qué bien claro lo dejó. Por tanto, cuidado con interpretar espiritualmente según qué cosa solo, y perder la conciencia de la realidad. Una vez más, ¿eh? En fin, creo que solo de leer esta cita a cualquier persona normal, viendo lo que hemos mostrado a través de todas estas conferencias, lo que menos se le puede ocurrir, si es una persona con el mínimo de entendimiento, decir esto son tonterías. Porque más que cuadra todo, no puede ser. Y si a unos parece poco, a unos vamos a mostrar más. Pero esto no va a ser ya hoy. Esto va a ser, si Dios quiere, este próximo sábado, en la continuación de la conferencia, donde vamos a ver cosas, una vez más, con una profundidad, y donde intentaremos rescatar, si nos da tiempo, una serie de textos bíblicos, analizándolos a fondo, que no pueden dejarnos indiferentes para nada, y que van a hacer cambiar nuestra actitud mental y a veces quizás de vida. Por mi parte, hoy nada más, solo deciros que si no es suficiente el próximo día para terminar el tema, porque aún queda bastante cosa por mostrar, lo deberemos mostrar en su momento en otra conferencia posterior. Pero todo esto, ¿sabéis? A veces las personas me escriben, ¿aún no has hecho referencia a cómo va a ser la venida de Jesús o en qué fecha? Bien, creo que si no mostrábamos esto antes, las cosas no se hubiesen entendido del mismo modo. Dios tiene su momento para cada cosa, y cada cosa para su momento. Y desde luego no era el momento. Y no sé si lo será aún posterior a esto, no lo sé. ¿Sabéis? Todo esto que estáis viendo aquí, he de deciros una cosa, y es que con Ángel hemos vivido experiencias realmente tremendas, una vez más. Si recordáis, en esa escuela sabática que se grabó, que pudimos ver que mientras él hablaba, a mí me venían unas cosas a la cabeza, luego él, luego yo, nos íbamos como turnando, y sin ninguna intención de que fuera así. Todo fue fluyendo porque el Espíritu Santo estaba dando una luz en esos momentos.
no porque nosotros seamos unos profetas ni unos visionarios, sino sencillamente porque el Señor saca una serie de conceptos que te los lleva a la cabeza en esos momentos, que mientras lo estás diciendo aún percibes más grande lo que estás diciendo de lo que parecía en un principio, mientras empezabas a hablar. Pues esto nos ha vuelto a pasar. Y toda esta temática que habéis visto hoy y la que veréis subsiguientemente ha sido fruto un poco de todo esto. Y que nosotros, he de deciros plenamente la verdad, mientras estábamos comentando conceptos por teléfono, que nos estábamos llamando, sinceramente es que estábamos anonadados, estábamos perplejos, y eso sí, estábamos entusiasmados. Porque el conocimiento de Dios es lo que más entusiasma, y es lo que más te llena, y lo que más deseas compartir. De hecho, cuando la Biblia dice que cuando ya dos se reúnen en su nombre, Dios está en medio de ellos, es real hasta por teléfono. Eso os lo puedo asegurar. En el momento que empiezas a descubrir cosas y abrir una puerta y luego se abre otra, y se abre otra, y se abre otra, ves que en cuestión de segundos Dios te demuestra cosas que podías estar 10 años mirando el libro, pegándote contra la pared y no encontrar. Y es voluntad de Dios todo lo que Dios muestra. Eso está clarísimo. Hay una anécdota que me gustaría explicaros con referencia justamente a este texto, al texto que hemos visto ahora de Elena White. En el momento que Víctor me mostró este texto, rápidamente recordé que yo estaba leyendo Primeros Escritos. Y digo, ¿cómo es posible que no haya visto yo esta cita? Es que la tendría que recordar. Rápidamente corrí a buscar el libro y cuando abrí la página que tenía pendiente para seguir leyendo el libro, era exactamente la página que ahora habéis visto. La 41. La página 41 o 42, no recuerdo ahora, 41, no sé si era 42 en mi listado, del libro Primeros Escritos, con el texto ese único explicando en esa página lo mismo, exactamente la misma página. Yo en ese momento me quedé totalmente sin palabras, no me lo creía, y un poco lo que te hace ver es que realmente pues quizás vamos en el buen camino, que todo esto que nos está mostrando Dios es porque está liando a mucha gente en una misma dirección. Y la verdad es que no hay más, no sé qué decir más. Por algo debe ser. Porque ahora toca saber estas cosas. ¿Cómo podríamos destapar las artimañas de Satanás si no conocemos todas estas cosas que nos dan más amplitud de la verdad de Dios? Si hay un pueblo en Babilonia y tiene que salir del error, no es el momento para que esto esté llegando ya, cuando sabemos de la proximidad del retorno de Cristo. ¿Sabéis lo que Ángelo os acaba de contar ahora, esta experiencia suya que yo he podido vivir con él? Además, me lo fotografió y me lo envió. Hoy no hemos tenido tiempo de poderlo poner aquí. Estaba allí preparado porque es que nos hacía ilusión de ponerlo, para que vieseis que realmente es que lo que estamos viviendo a nosotros nos deja perplejos. ¿Sabéis? A mí personalmente esto solo me llega a una línea de pensamiento, y es: gracias, Señor, por la misericordia que tienes con nosotros, que siendo unos don nadie nos estás dando una luz de cosas que difícilmente llegaríamos a imaginar. ¿Sabéis? Cuando llevo 42 años leyendo la Biblia cada día, estudiándola, no leyéndola, estudiándola, y además llevo prácticamente lo mismo con los escritos de Elena White, esto a mí personalmente me ha servido para tener conocimientos muy diversos al respecto, ¿no? Pero es que hay veces que hay detalles que dices, ¿cómo puede ser? Si esto yo lo había leído y no me había dado cuenta. Pero ¿sabéis? Como Ángel os decía, abres una puerta y esa puerta te lleva a un pasillo que hay no sé cuántas puertas más, que todas tienen unas conexiones tremendas. Y entonces entiendes cada vez más que lo que habías leído coge una magnificencia aún más grande. Y cabe decir que esta experiencia que os he explicado pasa continuamente con gente que no conocemos absolutamente de nada, que en el momento que se necesita un dato
se necesita un matiz, un punto de vista, lo que sea, llega ese vídeo, llega esa imagen, llega ese documento sonoro. Y desde aquí gracias a absolutamente todo el mundo que siente la necesidad de enviarnos documentos, porque si sentís esa necesidad es por algo. No paréis de enviar nada, no dudéis, esto puede ser interesante porque quizás esa sensación es el Espíritu Santo. Y han llegado cosas en los momentos adecuados, en cuestión de minutos, de segundos, han llegado vídeos como este que hemos visto aquí, para explicar lo que quedaba por explicar. O sea que os animo a todos a seguir por el camino que estáis haciendo, porque creo que esto es básico para que estas conferencias sigan funcionando. Sabéis, cuando llegó este vídeo que os hemos mostrado, de esta comparativa de templos, le doy las gracias especialmente a la persona que me envió esto en esos precisos momentos, porque él no es consciente de en qué preciso momento llegó este vídeo, porque a mí me dejó, bueno, cuando ya parecía que la temática más o menos estaba cerrada, terminada, yo me iba a dedicar a presentar un repaso al santoral católico para demostrar cómo prácticamente todo el santoral católico está plenamente vinculado al espiritismo, literalmente, a cuestiones y manifestaciones satánicas, pues no he podido hacerlo, porque Dios abrió una puerta y tantas puertas de golpe que tenía que tomar otro derrotero. Y yo doy las gracias, como dice Ángel, comparto con él esta idea de que realmente no puedo hacer otra cosa que daros las gracias por todo lo que mandáis, que tantas veces llega en el momento oportuno. También es cierto que deciros que me trae una faena impresionante, que no os lo podéis ni imaginar, entonces sí que voy a pediros que intentéis tener un poco de criterio propio, pidiendo en oración que Dios os muestre si eso realmente es adecuado o no, para tampoco a veces saturarme de algunas cuestiones que quizás sean bastante superfluas. A pesar de todo os doy gracias por la intención en ello, pero no os limitéis, orad, y si notáis que eso es algo que verdaderamente es básico, no lo dudéis ni un momento, enviádmelo. Las horas que me queden para dormir son mías, que son pocas, y mientras mi tiempo tiene que ser el vuestro. Por tanto, desde aquí os doy las gracias a todos. Y sinceramente, yo no sé qué más nos quiere llegar a mostrar Dios, ¿sabéis? Porque lo que vais a ver aún en esta primera conferencia próxima y quizás en la siguiente, bueno, vienen en consonancia con todo lo que aquí habéis visto y que Dios nos ha ido mostrando casi en carretilla, una sucesión de una tras otra. En fin, por mi parte, hoy nada más. No sé si Ángel quiere añadir algo, ¿no? Pues sencillamente os he de pedir que oréis por nosotros, porque nuestro mini ministerio, gracias a Dios, sigue extendiéndose y, en fin, cada vez a más lenguas distintas. Os voy a pedir desde aquí, si hay alguien que conozca otros idiomas de cómo estamos traduciendo ya las conferencias y queréis colaborar con nosotros, no dudéis en decírnoslo. La palabra de Dios, el mensaje final del cuarto ángel, tiene que llegar a todo el mundo. Dios está haciendo maravillas para que así sea, pero el Espíritu Santo tiene que hacer aún una gran labor para que esto se extienda rápidamente por los pocos años que nos quedan. Pero nosotros necesitamos del Espíritu Santo y necesitamos toda su ayuda, porque si no esto sería imposible de hacer. Ya sabéis que no lo vamos a poder hacer en las mejores circunstancias, tendremos que hacerlo en momentos muy delicados. Pero sabemos qué es lo que nos va a tocar. Hemos sido necios, hemos fallado, no hemos hecho lo que deberíamos hacer. Desde 1860 y algo en que se constituyó la Iglesia Adventista hasta ahora, qué poco se ha hecho en comparación. ¿Se ha hecho mucho? Sí, pero qué poco se ha hecho con lo que se podía haber llegado a hacer. Y más cuando tanto mensaje está quedando postergado y relegado a un lado por nuevos sofismas y nuevas teorías teológicas. Esta es la gran pena que siento. Pero en fin, si Dios va dando luz, nuestro objetivo básico es darla a los demás.
Y sabéis, doy gracias también porque a veces estos comentarios que me enviáis, esas ideas que también nos vienen a vosotros, gracias a Dios, a veces a nosotros nos aclaran detalles que son muy importantes. Por tanto, solo os puedo pedir una cosa, que también me la voy a pedir a mí, como evidentemente Ángel se la va a pedir a él mismo, y es que nos pongamos en manos de Dios, que oremos y oremos, y que estudiemos a fondo su palabra, la Biblia, en los escritos de Elena White también, porque aún hay mucha verdad contenida que no se nos ha revelado, porque aunque esté allí, hemos sido tontos, ciegos para verla, porque no estábamos preparados. Pidámosle a Dios que nos abra la mente, que nos hable por ese punto del que hemos tratado hoy, tan importante, porque lo necesitamos. Y no solo nosotros, quien lo necesita es toda la gente que está allí fuera, para, como os decía antes, salgan de la mentira, del error de Babilonia y vayan a Dios y puedan ser salvos. El tiempo es corto, muy corto, mucho más corto de lo que muchos se piensan. Cuando llegue ese momento lo vamos a tratar si Dios quiere, cuando Él nos lo ponga en condiciones todo para que así sea. Porque, ¿sabéis? Los temas no los presento yo porque sí, ¿sabéis? Tantas veces he tenido que cambiar los temas el último día o unas horas antes o unos días antes, porque las cosas se han desviado totalmente hacia otro lugar para tener que hablar de eso, de un modo que decías, es que no puedo hacer otra cosa, Dios está marcando que de hablar de eso. Pues bien, nosotros, si Dios quiere, seguiremos en este camino. Orad por nosotros, por favor, porque lo necesitamos, y orad por todas las personas que están trabajando, ayudándonos, colaborando en distintas facetas con nosotros. Y también orad por todas las personas que quieren seguir a Dios y que el diablo no se lo pone nada fácil cuando conocen la verdad. Y sé que algunos de los que me estáis escuchando estáis atravesando momentos muy difíciles, de distintas facetas, algunos con ataques directos satánicos, otros con ataques por circunstancias de esta vida y de nuestro entorno, a veces familiar, incluso de familia, de trabajo, de tantas cosas. Oremos los unos por los otros y acerquémonos a Dios, porque solo unidos, aunque estemos dispersos de situación, unidos en Dios, es como el mensaje va a llegar a todo el mundo y Cristo podrá volver. Por mi parte nada más, que Dios os bendiga a todos y si Dios quiere hasta la próxima.